Nos encontramos ante una Europa que está dividida entre la necesidad y la virtud. Por una parte necesita abrir sus fronteras a personas que proceden de otros lugares del mundo por razones básicamente sociodemográficas, y por otra parte se piensa a sí mismo como un espacio universalista y abierto, ¿no? Que sería el elemento virtuoso de Europa. Entonces Europa no tiene más remedio que abrirse porque tiene problemas socioeconómicos evidentes y demográficos. Europa no tiene más remedio que abrirse porque solo una Europa abierta es la Europa en la que hemos soñado, pero todo esto pues genera un vértigo y unos miedos que están en este momento planteando una especie de retroceso importante del proceso del proyecto europeo. Básicamente no tanto en lo que tiene que ver con el pensar en la inmigración como un recurso económico y laboral, que sigue planteándolo. Ahora se habla más en términos de inmigración elegida y se piensa en qué tipo de inmigrantes nos convienen más, pero esto es poner puertas al campo. Al final, cuando tú abres la puerta de tu casa a personas que hasta ese momento no vivían en ella, pues vienen con todo lo que es una persona, vienen con sus capacidades, vienen con sus necesidades, vienen con sus deseos, vienen con sus aspiraciones y vienen con sus propios proyectos. Europa, por tanto, se encuentra en una encrucijada que por ahora pues, se está resolviendo mal, porque se está resolviendo básicamente en función de los intereses y las dinámicas que ponen en marcha los colectivos y los grupos organizados más antieuropeos y más xenófobos, y esto plantea un reto evidente para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas europeos. Si creemos que otra Europa es necesaria y sobre todo si pensamos que otra Europa es posible, pues tenemos que proponer un europeísmo abierto y progresista. Y en esta Europa de futuro, progresista y abierta, pues hay un elemento fundamental que tenemos que aprender a gestionar en este momento, que es el elemento de las creencias y las convicciones religiosas de las personas que vienen de fuera. Y tenemos que hacerlo básicamente pues como hemos hecho con las personas que tenemos convicciones o que tienen convicciones y que ya estábamos en Europa, es decir, es generando un espacio público para que la religión o las creencias personales puedan expresarse públicamente con libertad y con tranquilidad, pero sin querer imponerse al conjunto de la política y de la sociedad. Hay que generar un espacio de diálogo, de encuentro entre creyentes y no creyentes, que asuman las reglas de juego democrático, que asuman las reglas de juego de la coexistencia cívica y pacífica, y presentar este modelo de convivencia tanto a quienes ya estamos aquí como a quienes vengan en el futuro.